necesario. Hoy vamos a hablar de lo que es congregados bajo un solo nombre. Nuestro pastor comenzó esta línea de lo que significa congregar, de lo que es verdaderamente congregar, y algo que se nos compartía es el significado que tiene congregarnos y el peso que tiene para cada uno de nosotros en la vida individual. Congregarnos, no sé si usted recuerda, significa literalmente conducirnos juntos hacia una meta en común. Esa meta es Cristo. Esto nos enseñaba el pastor. Significa episinagoge. Es que todos juntos vamos a ir hacia una sola meta, tengamos un solo fin y ese sea Cristo. Entonces podemos entender que congregarnos no es estar solo en un mismo lugar, sino una convergencia de personas atraídas por un mismo punto de unión, es decir, Cristo. Así que tal vez congregarnos tiene un significado más profundo del que nosotros pensamos. Congregarnos no habla solo de estar en un mismo lugar, sino que habla de ser atraídos por una misma cosa, que el fin por el que estamos hoy acá es Cristo. No es solo estar mejor o que se solucione mi problema o cumplir con algo que me comprometí, sino conocer más al Señor, como recién decía la pastora Yara. Y también el pastor nos enseñaba que esto eleva la medida espiritual del significado de congregarse porque nos quita a nosotros del centro y posiciona a Cristo como la razón principal, por encima de cualquier asunto personal. Y creo que a medida que vamos madurando, vamos entendiendo esto. No sé dónde había escuchado que tal vez los niños, cuando son niños, creen que son el centro del universo, que todo gira en torno a ellos, que si ellos tienen hambre, no importa si están en una reunión, en algo importante, en el tiempo de comunión, si tienen hambre, ellos van a llorar y van a hacerte lo imposible. Si están en el supermercado y quieren un caramelo, ellos van a patalear, lloriquear, no importa que haya gente, personas que no conozcan, porque ellos se consideran el centro. Lo que le pasa a ellos es lo más importante, es lo principal, es lo necesario y todo el mundo tiene que parar por lo que ellos necesitan. Entonces, ¿qué se supone? Que a medida que nosotros crecemos, entendemos que hay otras personas, que hay otros contextos, que hay otras circunstancias y que nosotros no siempre podemos hacer las cosas solo en base a lo que crecemos. Eso se entiende que va entendiendo una persona adulta. Y lo mismo es cuando congregamos. Tal vez al principio llegamos por una situación personal, llegamos que esa puede ser como la puerta, digamos, el punto de partida. Estamos pasando por una situación, no supe a quién recurrir, un amigo me contó de Dios y empecé a congregar, ¿no? Estoy pasando por un problema en mi casa y empecé a congregar. No tengo trabajo y empecé a congregar para ver si Dios me puede ayudar. Entonces el comienzo de partida es una razón que me involucra a mí, que el centro soy yo. Pero se supone que a medida que vamos creciendo, yo empiezo a correrme del centro. Y maduro cuando entiendo que el fin por el cual el Señor me trajo acá es para su gloria y no para la mía. Es para su nombre y no para el mío. Cuando empiezo a entender de que si vengo a una reunión no es solo para ver que las cosas empiecen a mejorarse en lo personal, puede suceder y gloria a Dios si eso pasa. Pero qué mejor aún es entender que vengo acá por un propósito mayor, que el motivo es Él, que yo y mi hermano buscamos lo mismo, al Señor. Si no, serían un montón de voluntades divididas. Yo busco una cosa, vos buscas otra, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Entonces, cuando hay una diferencia entre lo que buscamos, hay divisiones, me voy, dejo, no quiero seguir. Pero cuando nuestra meta es Cristo, todo lo que hay en el medio empieza a perder valor con tal de alcanzarlo a Él, de ir hacia Él, de seguir conociéndolo a Él. Entonces, un creyente maduro va entendiendo esto, va entendiendo que congregar no solo se trata de mí, sino que se trata de Cristo. Esa es un poco la introducción de lo que se nos hablaba en la primera predicación sobre congregar. Ahora, indagué un poquito más en esto y estaría bueno que podamos ir juntos. Bueno, entendemos entonces que el congregar de sus hijos habla de tener una misma visión, meta y voluntad. No es solo es estar en el mismo lugar. Somos personas diversas y distintas, pero que logran permanecer unidas porque están gobernadas bajo una misma mente y una sola cabeza. Es lo que hablábamos recién. Si el motivo de nuestro permanecer en el Señor es nuestro deseo, nuestro querer y nuestra voluntad, probablemente haya divisiones entre nosotros y nos desgastemos y nos desanimemos porque nos dejamos llevar por esas motivaciones. Pero solo Cristo y su gobierno
hace que personas tan distintas puedan ser lo mismo, puedan ser su iglesia. Mirá al de al lado y decirle, sos re diferente a mí, pero aún así somos uno en Cristo. Aún así somos lo mismo, pero decirlo con una sonrisa, con ánimo, somos lo mismo. A veces me cuesta, pero somos lo mismo. Siendo tan diferentes, teniendo vidas tan diferentes, y creo que esto solo puede pasar en la iglesia de Cristo. Porque si nos ponemos a pensar, hay otros grupos de congregaciones, es decir, hay otro tipo de reunión de gente. Por ejemplo, deportes. Los que hacen un deporte tienen un club, tienen compañeros y los reúne algo en común. Los que hacen danza, música, los reúne algo en común, tienen un fin. Los que tocan instrumentos tienen un fin. Hay algo que reúne a ese grupo de personas que ellos comparten. Pero en el caso nuestro, no nos reúne un partido político, no nos reúne una actividad, no nos reúne una recreación, un deporte o un placer, nos reúne Cristo. Y Cristo no es algo en nuestra vida, Cristo es nuestra vida. Entonces la diferencia con la iglesia de todo lo demás es que la iglesia no solo se reúne por gustos o placeres o porque compartimos lo mismo o porque me llevo bien, sino que congrego porque entiendo que el Señor me llamó para algo mayor, para darlo a conocer, para hacer su expresión, para que Él se lleve toda la gloria. Amén. En Mateo 18:19, lo súper conocemos, dice: también les digo lo siguiente, si 2 de ustedes se ponen, y atención a esta palabra, de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, perdí la mitad en el versículo. Vamos otra vez. También les digo lo siguiente, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Todos juntos. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Gracias. La palabra griega para, justo no está subrayado, pero la palabra griega para esa frase de acuerdo es sinfoneo, que viene de la palabra que nosotros conocemos como sinfonía o armonía. Y literalmente significa sonar juntos, estar en armonía. Esa palabra de acuerdo. Quiero que podamos ver que no es algo que yo agarré y conecté, sino que literalmente esa palabra en ese versículo que habló Jesús significa sinfonía, significa armonía. Ahora, ¿qué es una armonía? Y tengo miedo de lo que voy a decir porque tengo varios músicos acá, pero ChatGPT me ayuda a entenderlo. Armonía es la combinación de varias notas diferentes que suenan al mismo tiempo y que cuando se relacionan entre sí de manera coordinada producen un único sonido ordenado dentro de la música. Es como en una orquesta que vemos a 100 músicos tocando todos instrumentos diferentes, notas diferentes, pero que cuando suenan hacen un mismo sonido ordenado. Expresan lo mismo y a nuestros oídos suena bien, suena en conjunto, suena ordenado. ¿Se lo puede imaginar conmigo? Ahora, yendo un poco más profundo, Clark, que es un teólogo, dice que Jesús quiere que a partir de este versículo que leíamos nos complementemos los unos a los otros como una orquesta. Este es el punto de vista de este autor, que nos complementemos los unos a los otros como una orquesta. Es una metáfora tomada del número de instrumentos musicales colocados en el mismo tono y tocando la misma melodía, lo que hablábamos recién. Este de acuerdo, esta sinfonía, es como una orquesta que se manejan en el mismo tono y tocan la misma melodía. Y atención a esto, aquí significa un acuerdo perfecto en los corazones, deseos, anhelos y voces de 2 o más personas orando a Dios. Entonces, cuando vemos la profundidad con la que Jesús estaba hablando estas palabras, está diciendo cuando hay 2 o 3 de acuerdo, cuando hay 2 o 3 bajo mi nombre, o tal vez 200 como somos a veces, 150,
reunidos en mi nombre bajo una misma voluntad, bajo un mismo querer, un mismo corazón, un mismo sentir. Son como una orquesta que aún siendo muchos, con varios instrumentos variados, con diferentes acordes y tonos, terminan llegando a un sonido ordenado, a una expresión ordenada. Por eso hablábamos antes que esto solo puede ser parte del diseño de Dios, que personas tan diferentes puedan estar de acuerdo en lo que sienten, en lo que piensan, en cómo avanzan. Y es hermoso porque el Señor no viene a decir van a ser todos literalmente iguales y esto es una dictadura. Aprendíamos en el CEAP y a mí me quedó de que Dios o el Espíritu Santo no anula nuestras personalidades, no viene a hacernos todos iguales. Por eso en una orquesta vemos diferentes instrumentos, pero sí viene a que sonemos lo mismo, que expresemos lo mismo, que demos a conocer una misma imagen, que nadie esté desentonado, que todos disfruten de la vida de la iglesia, que todos disfruten de estar alineados a la voluntad de Dios. Y es solo ahí cuando nuestros corazones, cuando nuestros sentires, nuestros anhelos, lo que queremos, lo que proyectamos se unen en una misma visión. Porque cuando Cristo nos gobierna, vence todo en nosotros, vence todo en nosotros, vence todo en nosotros. Y a partir de ahí yo y mis hermanos damos a conocer una sola imagen. Un solo sonido que cuando la gente escucha lo disfruta, que cuando la gente lo ve, lo puede darse cuenta que esto es diferente a todo lo que conoce. Y este pasaje rápidamente nos hace acordar a Salmos 133:1, que dice: no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Esa palabra, en acuerdo, siendo lo mismo, pensando lo mismo. Teniendo en cuenta este trasfondo, podemos ver que estos pasajes, tanto en Mateo como en Salmos, abarcan ambos aspectos. La importancia de reunirnos en un lugar específico como iglesia local, lo que estamos haciendo ahora, reuniéndonos en un lugar específico, la iglesia de Chascomús. Y eso está bueno, separándonos de cuestiones y cosas que nos ocupan. Porque para reunirnos acá nosotros tuvimos que separarnos de cosas que a veces nos distraen y nos roban la atención y dejar cosas personales para poder venir. Entonces hay una intencionalidad en el congregarnos, porque está habiendo un deseo, una decisión de dejar otras cosas, de abandonar otras cosas para disfrutar al Señor juntos. Es como si algunos de nosotros hoy tuvieron que dejar el trabajo, tuvieron que dejar tal vez tiempo con su familia, tiempo de ocio, tuvieron que dejar alguna actividad personal porque entienden que más importante es disfrutar al Señor como cuerpo y como iglesia. Entonces estos pasajes que leíamos abarcan esto, abarcan el poder separarnos de nuestras cuestiones que nos ocupan para disfrutar juntos de las riquezas de su presencia. Pero no solo se queda ahí. Estar de acuerdo no solo es estar en el mismo lugar. Estar de acuerdo también es tener un mismo punto de unión. Es ser lo mismo, es ser uno. Entonces, ¿qué pasa? La única manera de que nosotros, siendo tan diferentes, podamos expresar una misma cosa, una misma imagen, una misma voz, es sometiendo nuestras voluntades a una sola voluntad. Ni la tuya ni la mía, sino que la suya. La suya, la suya. El congregarnos, como nos compartía nuestro pastor, la profundidad, no solo de venir acá, de apartar el tiempo, de apartar lo que hacemos, sino también apartar nuestro corazón. Ambas cosas. Porque hoy hablábamos con las hermanas de qué sirve venir y estar sentado acá, pero si mi corazón está sonando diferente, está dando otro sonido, está expresando otra cosa y está desentonando con lo que Dios está haciendo. ¿De qué sirve venir y congregar si mi corazón está buscando otra cosa y hay otros deseos en mi interior? Por eso esto es ambas cosas. Es el congregar físico en el mismo lugar, pero es también tener un corazón congregado al diseño de Dios, a la idea de Dios, a lo que Dios está haciendo. Nuestro punto de unión es Cristo. Este es el poder de estar reunidos en su nombre. No hay muchos nombres, ni sobresalientes, ni protagonistas. Cuando nos congregamos hay un solo nombre que es exaltado. ¿Escuchó eso? Este es el poder de estar reunidos en su nombre.
No hay muchos nombres, ni muchos sobresalientes, ni muchos protagonistas. Cuando nos congregamos hay un solo nombre que es exaltado, hay un solo nombre que es adorado, hay un solo nombre que es levantado. No son muchas imágenes, no son muchas personas, no son muchas situaciones y problemas. Hay un solo nombre que es exaltado, un solo sonido que se escucha, una misma visión y una misma meta, y es Cristo, es Cristo, es Cristo. Y cuando Él es exaltado, Él ahí está. Aleluya. Ahora, ¿por qué nos congregamos? Como iglesia, todos nosotros somos llamados a darlo a conocer. ¿Alguien escuchó esto alguna vez? Nadie. Como iglesia, todos nosotros somos llamados a darlo a conocer. ¿Alguien escuchó esto? Somos llamados a darlo a conocer. ¿A alguien le suena? Somos llamados a expresar su imagen. Lo hemos escuchado muchas veces. Somos llamados a que el Señor sea visto entre nosotros. Algo probablemente escuchado. Pero esto que hablábamos, hermanos, ¿cómo vamos a hacerlo si todos sonamos diferente? Si todos estamos en otro tono, si cada uno de nosotros está en la suya y buscando su interés personal, ¿cómo hacemos para reflejar una misma imagen? ¿Cómo hacemos para reflejar una misma voluntad? Su iglesia tiene un solo sonido armonioso, y este es Cristo, es la verdad. 1 de Timoteo 3:15 dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y columna y baluarte de la verdad. En este pasaje podemos ver que ese es el fin de su iglesia. Expresar la verdad de Dios, dar a conocer a Dios, expresar al Señor, dar a conocer su verdad, ser columna y baluarte, columna y fundamento de esta verdad. Por eso hay tanta confusión cuando se empiezan a meter cosas a la iglesia relacionadas con el interés personal de las personas. Cuando no aceptamos que para vivir en Cristo y ser su iglesia hay una voluntad que tiene que rendirse. Hay una voluntad que tiene que someterse. ¿Cómo hacemos para estar de acuerdo si cada uno de nosotros busca lo suyo? Es literalmente imposible. Por eso, lo único que a nosotros puede reunirnos es su voluntad, es su deseo, es su sentir. Donde es la voluntad de Dios, ya no hay ni yo pienso ni yo opino, es la voluntad de Dios. Donde Él habla no hay, a mí me gusta más así, yo creo que no, es la voluntad de Dios. Por eso no se trata de muchas opiniones y personas compartiendo, yendo por sus deseos y anhelos. Es una sola voz, es una sola opinión. Y ahí es cuando la iglesia refleja una sola cosa, la verdad. Refleja a Cristo, y en medio de este sistema que se mete y que busca arrastrarnos, hay una iglesia que se planta firme en una sola voluntad y en una sola imagen y mantiene su verdad. Y ahí es cuando la iglesia cumple con esto que dice 1 de Timoteo, que es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, donde Dios habita, donde Dios trabaja y donde Dios se da a conocer. Donde Dios se da a conocer. Si metemos nuestros deseos, si metemos nuestras voluntades, si lo que siempre me mueve a congregar es lo que a mí me gusta y lo que yo quiero, entonces de alguna manera en mí me olvido cuál es el motivo por el cual estoy acá. Me olvido. Pero está mal, Zoe, que yo quiera que Dios me sane. Está mal que yo quiera que Dios me consuele. Está mal que yo quiera que Dios haga un milagro en mi vida. No, lo contrario. Si eso colabora para el propósito de Dios, no dudes que Dios lo hará. No dudes que Dios lo hará, pero nuestra meta no es eso. Nuestra meta no es que el problema se resuelva. Nuestra meta no es que las cosas se acomoden. Siempre va a haber cosas. Siempre va a haber cosas. En cambio, cuando nuestra meta es Él, cuando nuestro deseo es Él, ¿qué tanto poder tienen esos problemas y dificultades? Estamos todos buscando lo mismo. Estamos todos anhelando lo mismo y hay tanto poder en eso que es claro que Satanás va a buscar de alguna manera distraernos con problemas y con situaciones que buscan robar nuestra atención. Pero hermano, ahí es donde nosotros nos recordamos, no. Yo no nací para estar enroscado en mi problema, yo no nací para que toda mi vida tenga algo por lo cual quejarme,
Yo no vengo a congregar para que las cosas se acomoden. Dios me llamó, Dios me dio dones, me dio talentos, me dio capacidades para edificar su iglesia. Dios me dio de Él, puso su espíritu en mi interior. Yo no nací para perderme en mi dificultad. Señor, mostrame cuál es tu propósito, cómo funciona tu iglesia. Quiero adherirme a tu voluntad, porque cuando estoy en tu voluntad, cuando hago lo que vos me llamaste a hacer, sueno igual a todos mis hermanos, una misma imagen, un mismo Dios, una misma verdad. Solo Él es visto entre nosotros. Aleluya. Así que entendemos que no son muchas voluntades, que son muchas voluntades rendidas a una sola voluntad. Muchos deseos, muchos anhelos, muchas predisposiciones, metas, lo que quieras. Todo eso rendido bajo una misma voluntad. ¿Es la voluntad del Señor? Sí, no. Avanzamos hacia lo mismo. Y todo lo que estorba, todo lo que molesta, todo lo que busca estorbar a lo que Dios está haciendo, es la única manera que logramos que vivamos este sentido real de congregarnos. Es un estado interno, eso es importante, es un estado interno expresado en lo externo. Es decir, esto lo entiendo en mi interior para después vivirlo cuando nos reunimos. Porque puedo tener un corazón dividido en mi interior, que esté acá, pero no esté acá. Un corazón que venga, pero que interiormente esté en otro lado. Por eso, esto es un estado interno en mi interior que es expresado en lo externo y que ahí puedo vivir en comunión con mis hermanos. Porque es interesante porque leía el libro del apóstol y decía que en una familia de Dios, en una familia que vive en la gracia, la última palabra la tiene el amor y la gracia. Es decir, el amor y el perdón. Sé que amor era y otra palabra más, creo que perdón. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, es literalmente lo que estamos hablando, ver que Dios tiene la última palabra. Hay conflictos, hay discusiones, hay diferencias, el amor tiene la última palabra. El amor tiene la última palabra, fin. ¿Qué ego hay que sostener? El amor tiene la última palabra. El amor y el perdón tienen la última palabra. Y yo pensaba en eso, qué loco que nuestras familias, y llevémoslo a todo, a nuestras amistades dentro de la congregación, a los vínculos que hacemos, el amor tiene la última palabra. ¿Me ofendiste? ¿Hubo algo en vos que a mí no me gustó? El amor tiene la última palabra. En la iglesia de Dios no buscamos quién va primero. El que quiere ser primero, sirva a los demás. En el reino de Dios los primeros son los últimos, los que tienen un corazón rendido, humilde, porque en la iglesia la última palabra la tiene el amor. No voy a estar todo el tiempo peleándome y enojándome y teniendo diferencias. Sentémonos, hablemoslo y listo. Perdón y amor. De hecho, muy interesante. Porque el versículo conocido es el que habla de cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, allí está el Señor. Pero antes, literalmente, no me acuerdo qué número es, 19, 20, los anteriores, 15, el versículo 15, está hablando de qué hay que hacer cuando hay una diferencia en la iglesia. Es decir, cuando tu hermano hace algo que te daña. Y es interesante porque nosotros estamos leyendo Mateo. Todavía no había llegado la cruz. Estamos hablando antes de la cruz, por consecuencia estamos hablando de que como tal la iglesia todavía no se había hecho una realidad. Se estaba gestando, pero se hace una realidad después de la cruz. Entonces, en el libro de los Hechos con la venida del Espíritu Santo. Entonces, qué interesante es pensar que Jesús en Mateo estaba enseñándoles cómo funcionaría la iglesia. Y les dice, si alguno de sus hermanos los daña, vayan y háblenlo. Y díganselo. Si su hermano lo acepta,
Ganaron un amigo, dice la MSG. Ganaron un hermano. Funcionó bien. Resolvimos nuestro conflicto y seguimos siendo familia, disfrutándonos. Ahora, si su hermano se rehúsa a aceptar su error, llévenlo ante 2 o 3 testigos. Que mi Biblia de estudio decía que son los mismos que habla acá, cuando 2 o 3 se reúnen. Llévenlo a 2 o 3 testigos. Si este hermano se sigue rehusando a cambiar su conducta y a arrepentirse, llévenlo a la iglesia, las autoridades de la iglesia, para que la iglesia lo juzgue. Si este hermano aún así sigue negándose a arrepentirse, tendrán que tratarlo como a uno del mundo. Pero la MSG dice, estén dispuestos a volver a mostrar el amor misericordioso de Dios. Y después viene con esto. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Y esa oración era para resolver qué hacíamos con este conflicto. Entonces, cuando ya no solo nos interesa tener la razón, sino que sea hecha la voluntad de Dios, Él está en el medio del asunto. Cuando corro tras mi interés, el Señor ya desiste. Pero cuando estoy buscando su voluntad, Él está en el medio. Cuando mi interés no solo es tener la razón y que vos me vengas a pedir perdón, sino seguir disfrutando la vida de Dios, seguir teniéndote como amigo, seguir disfrutándote como hermano, ya no me importa tener la razón o no. No te expongo para que alguien te condene, sino para que sigamos disfrutando la vida del Espíritu, para que sigamos disfrutando al Señor. Entonces las cosas cambian. Ya el fin no es yo, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta o cómo me siento. El fin es cuidemos lo que Dios nos dio, porque si Satanás se mete en el medio, logra dividirnos y logra separarnos. Cuidemos lo que el Señor nos dio. El fin no es mi ego, el fin es su propósito mayor. Y ahí está la diferencia de decir congrego por mi interés personal y congrego porque el Señor tiene un propósito. Cuando congrego porque el Señor tiene un propósito, ya no me interesa qué puedo perder o ganar, me importa que su propósito avance. Ese es mi interés. Ese es mi interés. Y hermano, déjeme decirle que así se vive mejor. Que así se vive mejor. Que así se vive mejor. Porque todos miran la pantalla. Ahí vamos con eso. Que así se vive mejor. Cuando logramos entender que no todo se trata de mí. Que yo no soy el centro de la ecuación. ¿Y qué significa? ¿Que voy a dejar que me pasen por encima? ¿Que me peguen en la otra mejilla? Sí, significa eso. Porque el Señor cuida de nosotros. Porque el Señor se encarga de nosotros. Ahora, nuestra tarea es vivir en humildad, entendiendo que no somos el centro del universo. Que no somos niños de 3 años que patalean y lloran porque quieren lo suyo. Ahora, el que busca salvar su vida, la perderá. Pero el que da su vida por mi causa, la encontrará. Parece contrario el sistema y la forma de operar. ¿Pero qué? Si yo no busco lo que yo quiero, ¿quién lo va a hacer por mí? Si yo no me encargo de cuidarme a mí, ¿quién lo va a hacer por mí? No busques guardar tu vida, salvar tu vida. Entrégala por mi causa y la vas a encontrar. Entrégala por mi causa y la vas a encontrar. Si nosotros estamos en sus asuntos, Él cuida de nosotros. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Porque así es la forma de funcionar del Señor. No me tengo que estar cuidando de mí porque sé que alguien ya me está cuidando. No tengo que estar, eso es confiar en mí mismo. No tengo que estar encargándome de que todo me salga bien, de que logre lo que quiero, de vivir una vida plena, porque mi vida plena es Él. Porque lo que yo necesito es Él, porque quien cuida mi vida es Él. Y cuando nuestra perspectiva cambia, nuestra forma de ver cambia, ya no estamos centrados en nosotros. Y empezamos a prestar atención, y eso es un creyente maduro, que presta atención a los otros, al crecimiento de otros, al avance de otros. Y congregarnos toma sentido. Congregarnos toma sentido. No me congrego solo para mi placer, sino para la mutua edificación, para el mutuo avance, la mutua colaboración, para seguir creciendo. Y es lo que veníamos leyendo en los devocionales
si puedo leer alguno. El servicio en amor, el corazón humilde, el poner al servicio del otro los dones y talentos que Dios me dio. Dios te dio talentos, nos dio dones, nos dio capacidades. A vos y a mí, a los dos. Y hay algo en vos y en mí que le sirve a otro. Hay algo en vos, hermano, que le sirve a otro. Hay algo en vos que es útil para el avance y la edificación. Hay algo que Dios te dio. Hay algo que hay en vos que es útil para el propósito eterno de Dios. Lo digo de otra manera. El Dios supremo, glorioso y perfecto decidió darnos y regalarnos dones para colaborar con su propósito eterno. Ninguno de nosotros lo merecemos. Pero así fue su forma de operar. Y por gracia tenemos la posibilidad de colaborar en lo que Él está haciendo. Entonces despertemos. Porque Satanás sabe que si tu problema, /situación, /dificultad, se vuelve el centro de tu vida, descuidamos todo lo demás. Descuidamos todo lo demás. Descuidamos a nuestro hermano, descuidamos nuestra relación con Dios, descuidamos el avance de otro, descuidamos la voz de Dios, lo que Dios está haciendo. No es sutil que esto que vino hace una semana, hace un mes en tu mente y no deja de estorbarte y te hace pensar en vos, en cómo vas a hacer, cómo lo vas a solucionar, cómo vas a salir esto adelante, cómo vas a arreglar las cosas, cómo vas a manejarlo. Todo el tiempo yo. Y el individualismo nos termina matando, nos aísla, nos distrae. En cambio, cuando yo logro salir de ahí y servir a Dios con mi vida, logro salir de ahí y darme cuenta que me siento con un hermano y que el consejo que le puedo dar puede abrirle los ojos, ya no importa mi problema y mi dificultad. Ya no importa lo que estoy pasando, mi vida es animada en medio de esa situación. Mi vida es animada en medio de esa situación. Y me pasó hace poquito con una persona que arrancó a congregar, que yo le agradecía tanto al Señor porque Él sabía que encontrarme con una persona así era más necesario para mí que para la persona. Era más necesario para que yo pueda dar de lo que Dios me dio, hablar de lo que vengo aprendiendo hace años. Yo nací en la iglesia, vengo aprendiendo cosas hace 20 años sobre el Señor, sobre la Biblia, y no hace 20 años que se me revelaron, se me van revelando día a día, pero todo esto que Dios me dio no es para que se pierda en mi situación y mi problema. Todo esto que Dios me dio es para poner al servicio a otro, y si yo cumplo con el diseño de Dios sobre mi vida, empiezo a vivir plenamente. Si vivo para lo que Dios me llamó y lo que Dios me hizo, empiezo a vivir plenamente. Tal vez deberíamos dejar de encerrarnos tanto en cosas tan vanas que hoy son un mundo, pero mañana ya ni nos importan, y empezarnos a pensar por qué Dios me trajo, por qué Dios me formó, por qué Dios me pensó, por qué Dios me puso acá, en la iglesia local de Chascomús, por qué tengo el hermano que tengo, cómo puedo colaborarle, cómo puedo servirle, cómo puedo poner al servicio de la iglesia lo que Dios me dio. Esa es la forma de avanzar. Esa es la forma de que no me consuman los problemas, sino que pueda caminar en base al propósito de Dios, hermano. Y Dios lo hará en nosotros. Se despertará en nosotros el amor por servir, por ir más profundo, por servir a otros, por prestar atención a la necesidad de otro. Todo nos intenta desviar la atención, pero cuando volvemos al Señor, cuando lo miramos a Él, recordamos para quién fuimos hechos, para qué fuimos llamados, cuál es nuestra posición, hermano, y nuestra vida empieza a cobrar sentido. Nuestra vida empieza a cobrar sentido. Todo busca llevarnos a la temporalidad, pero Él nos llama a ese propósito eterno, a colaborar a lo que Él está haciendo. Y hacia eso vamos. Y es lo que hablamos al principio. El congregarnos nos eleva la medida espiritual. Este significado de la palabra congregarse nos eleva la medida espiritual porque nos quita a nosotros del centro y posiciona a Cristo como la razón principal por encima de cualquier asunto personal. Hermanos, cuando entendemos el fin de congregarnos, las cosas cambian.
No todo gira en torno a nosotros, todo gira en torno a Él. Y ¿saben qué? Entendiendo esto, vivimos mejor, vivimos más ligero. Y entender esto también le quita el poder a los problemas y a las dificultades en nuestra vida, que parecen lo más importante, pero que al lado de Él, de mirarlo a Él, se reducen a la nada. Y no solo eso, sino también nos da una conciencia de cuerpo, de que lo que hago, digo, pienso, cómo me relaciono y mi predisposición producen un efecto en mi hermano. Mi desenfoque produce un efecto en mi hermano. Mi desviación, mi mirar a otras cosas, mi perderme en el pecado, mi tener un pie adentro y un pie afuera, producen estorbo para la vida de mi hermano. Y yo sé que tendemos a pensar todo el tiempo en nosotros. ¿Cómo esto me soluciona el problema? Zoe, no entiendo. O sea, está buenísimo, me encanta lo que decís, pero ¿cómo esto me resuelve lo que estoy pasando? No entiendo. Es que de eso se trata. Y lo volvemos a decir, cuando nuestra vida se pierde en Él, encontramos quiénes somos y todo empieza a ordenarse. No arranquemos intentando resolver las cosas por nuestra fuerza. En Hebreos 11 leemos que el corazón que agrada a Dios es aquel que confía. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no está buscando que tratemos de resolver todo con nuestras fuerzas y a nuestra manera, sino que confiemos en Él. Ese es el corazón que le agrada. El que elige perder el control para descansar en el Señor. Y mire, yo hice un gráfico que al principio fue más para mí, pero creo que tal vez nos puede ayudar, tal vez sí como tal vez no, pero nos puede ayudar a entenderlo tal vez un poco todos a esto que yo me imaginaba en mi mente en cuanto a esto que hablamos de engrandecer los problemas y descuidar al Señor. Ya está. Van más rápido que yo los de la pantalla. Bueno, pensaba esto. Lo primero, tienen los números ordenados en cómo me los imaginé. 1, 2, 3 y 4. En el punto número 1, vemos al problema como el centro y lo más importante, lo cual me lleva a que mi vida sea el centro, a tener una vida individualista, una vida donde solo me importa lo que a mí me pasa, lo que yo siento y cómo yo estoy, ¿no? Entonces el problema parece grande, parece que tiene mucho lugar, problema, situación, lo que sea, un querer, una meta, comprarme el auto, tener la casa, cambiar de trabajo, hace que todo eso sea el centro. Entonces, por consecuencia, mi vida es el centro de todo lo que soy. Pero, paso número 2, cuando entiendo, ¿vieron que ya hablamos de que la verdad nos hace libres? Cuando por medio de la verdad, de lo que se me enseña, entiendo que yo no soy el centro, que es Él el centro, y lo miro a Él. Paso número 2, miro a Cristo. Hay 2 consecuencias. Punto número 3. Número 1, mi problema pierde valor y atención. Y descanso en Dios. Y lo que era como allá arriba pasa a ser así de chiquitito. Y ya no tiene tanto peso, no tiene tanto valor, no me ocupa tanto tiempo. El Señor cuida de mí, Él lo resuelve. Descanso en el Señor, voy a ser responsable, pero Él tiene el cuidado. Y lo que antes era un mundo, una pelota, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo me voy a cansar? No me sale, no puedo. Dios sabe. De algo enorme que me consumía todos mis días, todo mi tiempo, pasa a ser algo que está ahí, que el Señor sabe, que el Señor cuida y lo pongo en oración. Fin. No sé si a usted le pasó, pero hay veces que hace 2 años atrás había cosas que te preocupaban y me preocupaban que hoy ya no tienen importancia, que ya nos olvidamos. Y antes eran el mundo. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo lo vamos a controlar? 2 años atrás. Hoy ni me acuerdo de esa situación. Entonces, algo que parece enorme pasa a ser algo que no tiene valor, no controla mi vida, no domina mi mente, no domina mis pensamientos, no tiene mi atención. Y punto número 4, cuando lo miro a Cristo y sé que Él es el centro, mi vida está disponible para servir a otros y atender a mis hermanos a través de la gracia que Dios me dio. Y mi corazón, como está en esa imagen, está ardiendo, está encendido, está funcionando, está trabajando. Y en el principio el problema era mi centro de atención.
Y todo se resumía ahí. Pero cuando lo miro a Él, cuando miro a Cristo, cuando entiendo que Él me llamó, que Él es el centro de la ecuación y no lo soy yo, mi vida empieza a funcionar, empieza a arder, empieza a dar en generosidad, a darse a otros en amor, en servicio, en dones. Mi vida empieza a funcionar, a cobrar sentido, a volver a latir, a no basarse en el problema que siento y lo que me está pasando, sino a servir al Dios vivo que me llamó, que me pensó, que me eligió. Mi vida no está destinada para perderme acá, sino para vivir en la plenitud de esta vida, para vivir en la plenitud de aquel que me llamó, para servir al Dios vivo y eterno que pensó en mí antes de la fundación del mundo. Es Él. Es Él. Ahora, está buenísima toda la teoría, pero ¿cómo vivimos esto? ¿Cómo hacemos para mañana domingo, el lunes, vivir esta palabra? Bueno, cada día rindiendo más mi querer, mi voluntad, mis sentimientos y mis emociones y buscar el querer del Espíritu que me habita. Tan sencillo como enfrente a la situación que estoy viviendo decir: Señor, yo quiero esto, pero ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu querer? ¿Qué es lo que vos estás esperando que haga en esta situación? No hay otro secreto que la oración y la lectura de la palabra y que seguir congregándonos. No hay otro secreto. Si buscábamos un antídoto mágico que nos haga entender esto, es seguir profundizando en la oración y la lectura de la palabra y seguir congregándonos, pero con una conciencia de esto que venimos hablando, de que cuando el Señor nos habla verdad, de que cuando el Señor nos enseña, nos hace libres, que cuando el Señor nos enseña que nuestra vida no es diseñada para perdernos en nosotros mismos, nos está haciendo libres de algo. Nos está haciendo libres de algo en nuestro interior. Nos está haciendo libres de dominios y cosas que vienen a querer gobernarnos. Nos está haciendo libres. Y cuando oro teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta lo que se me habló, oro diferente. Señor, ayúdame a resolver esto. Quiero que se cambie. Esta situación no la soporto más. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu querer? ¿Cuál es tu querer? No quiero que esto me robe los días. No quiero que esto me robe la atención. No quiero que esto me consuma. Elijo creer que sos lo suficientemente poderoso para cuidar de mi vida. Y oro, Dios, oro para poder funcionar a tu manera, servir a los demás. Que esto que estoy viviendo no me consuma. Hoy está y mañana no. Pero que mi vida esté al servicio, esté latiendo, esté ardiendo, esté funcionando en lo que vos estás haciendo. Señor, no lo puedo lograr con mis fuerzas, por eso oro. Porque te necesito, porque no me sale, porque no entiendo, porque siempre me vivo equivocando. Pero Dios, sé que habitas en mi interior, que tu Espíritu Santo está en mí, que vivís en mi corazón y que vos me das la fuerza para hacer tu voluntad. Y sé, Señor, que cuando hago lo que vos me llamaste a hacer, cuando voy hacia tu querer y rindo mi voluntad, estoy acoplándome a lo que estás haciendo en tu iglesia, que es mayor a mí, que es más poderoso, más importante, que es de manera global. Señor, abrí mis ojos, porque este problema es muy chiquito comparado con todo lo que estás haciendo. Porque esta situación es muy chiquitita comparado con todo lo que estás llevando. Porque esto se queda en esta tierra, pero un día voy a estar disfrutándote en el cielo. Señor, corre mi mirada de lo temporal a lo eterno, de lo pasajero a lo que no cambia. Abrí mis ojos, Señor. Abrí mis ojos, abrí mis ojos, abrí mis ojos a tu verdad. Abrí mis ojos a tu verdad. Quiero ser libre. Quiero ser libre, quiero ser libre, quiero poder ver en el Espíritu cómo funcionan tus ritmos, cómo son tus maneras de obrar, cómo son tus maneras de trabajar, de funcionar. Quiero servir, Señor, a lo que estás haciendo. Mi voluntad, mi querer, mis sentimientos, mi voluntad, mi querer, mis sentimientos me han robado horas, me han robado días, me han hecho discutir con mi familia, discutir con mis hermanos. Vale más seguir tu querer, vale más rendirme a tu voluntad. Tiene más sentido rehusarme a mí misma, pero colaborar con lo que estás haciendo. Tiene más sentido. Declaro que no me voy a perder en mí mismo, sino que mi vida será útil para el avance,
para el crecimiento, para la edificación, para la colaboración de tu iglesia global. Señor, que lo que has visto en mí no se pierda, que lo que has pensado en mí antes de la fundación del mundo no se pierda por esta situación temporal. Tenés el poder, tenés el dominio, tenés la autoridad, sos soberano, sos eterno, sos glorioso, sos perfecto. Y aleluya por eso, porque estoy en vos. Amén. 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 Todos nosotros nos encontramos en acuerdo, en armonía, en una sola sinfonía, solamente en su querer. Allí no hay diferencias ni nada que discutir. Su querer vence todo y gobierna sobre todo. Su querer vence todo y gobierna sobre todo. Y donde hay diferencias y donde hay sentimientos opuestos o rencores, necesitamos detener a pensar cuál es su querer. Porque lo que te une a vos y a mí es su querer. Es su querer, es su voluntad, es lo que Él está haciendo. Hermanos, si ahí donde está quiere quedarse sentado, quiere ponerse de pie, tiene total libertad. Lo único que me gustaría pedirle, bueno, ya lo pusimos también en pantalla. Lo único que me gustaría pedirle es que este tiempo, aunque tenga que luchar con su mente, no se distraiga. Vuelva una y otra vez a recordar lo que el Señor nos habló hoy. Y tal vez por eso, porque a veces nos distraemos y nuestra mente se va y no sabemos qué orar. Y también porque entendíamos que la forma de vivir esto es orando, es yendo al Señor, es pidiéndole al Señor. En la pantalla va a encontrar 7 puntos de oración, que en este tiempo puede ser de canción, de música, podamos orar cada uno en nuestro lugar por cualquier punto que quiera o por lo que el Espíritu Santo le esté inspirando en su interior. El punto es que todos podamos tener un espíritu activo en esto, que todos podamos orar por esto, que no se nos pase el tiempo de canción, mírenlo, pero mi mente está pensando en otras cosas. El Señor tiene la oportunidad de hacernos libre de algo hoy. Así que ahí donde estás, si querés cerrar tus ojos, ponerte de pie, quedarte sentadito, como vos te sientas cómodo, como vos disfrutes más, pero que puedas ir leyendo estos puntos, arrancar por el 7, arrancar por el 4, arrancar por el 3, pero orando, Señor, no quiero perder mi vida en mí mismo, no quiero pensar solo en mí, sino poder estar atento a la necesidad de otros. 2, deseo entender por qué voy a la iglesia y por qué sirvo en la congregación. 3, Señor, úsame, que mi vida esté disponible, que se alinee a tu única voluntad. Quiero ser útil a través de los dones que me regalaste en gracia para edificar a otros. Mostrame, Dios, cómo y de qué manera debo colaborar en tu iglesia. Señor, que lo que estoy aprendiendo se haga real en mi vida. Estoy acostumbrado a que me entre por un oído y me salga por el otro. Sé sincero con el Señor. Pero hoy deseo que esto se haga real en mi vida. Quiero tomar el desafío de vivirlo. Abrí mis ojos espirituales para poder verlo. El mayor problema de este evangelio no es conocer, sino no ver. Si no puedo ver en mi espíritu esto, no lo puedo transformar en mi vida. Si no puedo ver esta palabra, si no puedo abrir mis ojos, no puedo vivirlo en mi vida. Entonces, Señor, deseo que abras mis ojos espirituales para poder ver lo que estás hablando. 7, ayúdame a amar la iglesia, a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se dio por ella. Filipenses 2:5. Cualquiera de los puntos o cualquiera cosa que el Señor te esté inspirando en tu corazón. Pero ahí donde estás, cerrá tus ojos. Los músicos, si quieren subir, cerrá tus ojos y ora esto al Señor. Esta situación que estuve viviendo estos días, Señor, me consumió. Y reconozco, Dios, que estoy cansada, que no sé cómo solucionarlo, no sé cómo manejarlo. Pero, Señor, que esto no se robe mi vida, que esto no se robe mi vida, que esto no se robe mi vida, que esto no se robe mi atención. Quiero responder, quiero
responder, quiero responder.